Una, dos, tres. Bienvenida, familia de Calvary Chapel. Nos gozamos de poder estar con ustedes acá esta mañana, Día de la Madre. Y antes de empezar, quiero que mi amada esposa Nori diga algo. Bueno, quiero aprovechar este día precioso para todas las mamis. Y bueno, soy parte de una mami, por eso me siento feliz. Y bueno, es un día diferente en realidad porque muchas mamis no estamos con nuestros hijos. Otras sí los tenemos en la casa, otras no los tenemos, como en mi caso. Pero les daremos un beso, un abrazo virtualmente. Y es un regalo, como dice la Biblia en el Salmo 127, dice que los hijos son un regalo del Señor. Amén. Y son una recompensa de su parte, en realidad. Son nuestra vida, en realidad. Bueno, yo hoy día recibí un video de ellos y me siento feliz. Gracias, Nori. Así que yo voy a hacer una oración por todas las mamis que nos están viendo y las que se van a añadir después. Y luego Nori va a hacer una oración para que el Señor nos bendiga con su palabra. Señor, acá con mi amada esposa Nori, Señor, y sé lo que significa para ella, sus hijos, Señor, y tenerlos cerca, Señor. Y no se puede, Señor. Y así ocurre. Queremos pedirte bendición para todas las mamás. Aquellas que tienen a sus hijos con ellas que los pueden abrazar, qué maravilla, Señor. Y aquellos hijos que están lejos y a los cuales no pueden abrazar, el cariño continúa igual. Desde la distancia, de manera virtual, recibimos este cariño. Bendice a las mamás, dales salud, dales la paz de tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Señor, te doy gracias por esta mañana, por tu amor, Señor, tu misericordia, que son eternos cada día, Señor. Te pido por mi esposo, Señor, que lo bendigas en este salmo precioso y que toques nuestros corazones a todas las personas que lo escuchan, Señor, y cambien nuestras vidas. Te damos gracias y solo con tu poder puede haber esos cambios. Bendice esta enseñanza en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Gracias, corazón. Para mí es una bendición que mi esposa esté conmigo y que pueda dar las primeras palabras. Normalmente en nuestros servicios allá en la iglesia en Miraflores, antes de predicar en la última canción, siempre le digo que ore por mí. Y es hermoso cuando el matrimonio está unido. Han llegado por WhatsApp chistes de cuando pase la cuarentena, con quién es la persona con la que no quieres estar, y es tremendo. Yo le digo a Nori, si salgo de la cuarentena y me permitieran pasar 20, 30, 40 días a solas con alguien, yo la escogería a ella. Qué privilegio poder estar juntos. A veces la convivencia no es fácil, uno hace locuras. Les contaré algo, por ejemplo, a mí en la mañana me encanta tomar un café con leche. Pero para que mi café, que lo pongo en la cafetera, la leche no lo agüe, agarro leche evaporada. Agarro la taza, saco la leche evaporada de la refrigeradora, lo coloco en la taza, abro la puerta del microondas, pongo la taza, cierro y que se caliente. Y una vez que se ha calentado la leche, la saco y agarro la cafetera y vacío y tengo mi cafecito con leche calientito. Pero hoy día, no sé qué nos pasa, en lugar de abrir el microondas, abrí la puertita donde están todos los platos. Y la taza con la leche evaporada fría la metí ahí y cerré la puerta. Y Nori me dice, ¿qué estás haciendo? Y en eso reaccioné que no había puesto la taza en el microondas, sino dentro de los platos. Y yo le digo, Nori, seguro en un rato yo iba a llegar y iba a decir, ¿dónde has metido mi taza? ¿Por qué no está? Y nos reímos, cosas que ocurren en la convivencia. Ahora sí, si me pueden acompañar a uno de los salmos favoritos de todos los tiempos, dedicado con mucho cariño a nuestras mamás. Sin ellas no estaríamos acá. Veíamos con Nori una noticia de mujeres embarazadas que llegaban a la maternidad de Lima y las mandaban de regreso porque no había cama para ellas. Y Nori decía, no pueden hacer eso. No todas las mujeres dilatan igual. Hay algunas que pueden dilatar en horas y otras en minutos. Y explicaba lo que eso significa. Y nuestro corazón están con ustedes, mamás. Nosotros estamos acá porque un día ustedes decidieron tenernos. Nos tuvieron en sus brazos. Así que hoy día quiero hacer un homenaje a mi mamá,
a aquella que me tuvo en su seno, a aquella que me acurrucó en sus brazos, a aquella que me prodigó cariño. Nosotros no estuviéramos acá sin ellas. Señor, bendice a todas nuestras mamás. Salmo 34. Esta vez voy a leer de la versión de la Biblia Reina Valera 60. El título a este salmo, Dios puso en mi corazón que lo llamara En la angustia clamaré a Dios. Porque hay momentos difíciles que nos estresamos. Aunque hoy día no hay el estrés del tiempo, del tráfico, hay otro tipo de estrés. Y por eso este salmo nos habla que en estos tiempos difíciles y de angustia, lo mejor que podemos hacer es detenernos y clamar a nuestro Dios. Si ustedes se dan cuenta, este salmo tiene 22 versículos. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. Y David, cuando compuso este salmo, usó para cada versículo una letra distinta, A, B, C, D, E, pero del alfabeto hebreo. Así que es una pieza de poesía. ¿Por qué los salmos gustan tanto? Porque los salmos son composiciones que uno se siente inspirado por circunstancias de su vida diaria. Y en los salmos vemos emociones, en los salmos vemos cariño, en los salmos vemos tristeza, en los salmos vemos cómo el autor vuelca sus sentimientos en una hoja de papel, en una composición, en una canción. Y yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes acá escribieron alguna vez un poema, o escribieron una canción, o hicieron una composición poética o literaria? Y cuando uno escribe, expresa emociones. ¿Cuál fue la ocasión del rey David? No era rey todavía, era un simple muchacho. El rey era Saúl. Y la ocasión fue que el rey Saúl tenía celos enfermizos de él. Después que él hubiera derrotado a Goliat, las mujeres en Israel salían cantando y decían: Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Y el rey Saúl se llenó de envidia. No podía creer que la gente quisiera a este muchacho que se llamaba David. Y en medio de sus celos enfermizos decide perseguirlo y quitarle la vida. Es en esos momentos que Saúl quería asesinarlo que David tiene un encuentro con Jonatán, el hijo de Saúl, que tenía su misma edad. Y Jonatán le hace saber que su padre lo quiere matar. Y le pida a través de una clave que ellos hacen, que sale Jonatán a tirar la lanza y le dice a su escudero: vete más lejos o acércate. La señal era que si era acércate, que Saúl no tenía nada contra él. Pero si Jonatán decía vete más lejos, corre, era que Saúl no lo quería, que lo quería asesinar y tenía que huir. Y así fue como Jonatán le hace saber que su padre Saúl no lo quiere y le pide a su amado David que huya. Así que no encuentra David un mejor lugar donde esconderse que el último lugar donde Saúl nunca lo buscaría. A ver, ¿cuál es el lugar donde Saúl, que perseguía a David, nunca lo buscaría? En el territorio de sus enemigos, en especial en territorio filisteo, y en especial en un lugar, en una ciudad a la que pertenecía un paladín llamado Goliat. Goliat era oriundo de la ciudad de Gat, hoy día en la Franja de Gaza, y David supo que en medio de los filisteos, la ciudad de Goliat, Saúl nunca lo buscaría. Así es que la historia de hoy, para los que quieren el contexto histórico, nosotros cuando estudiamos un pasaje nos vamos al contexto histórico, luego hacemos las observaciones, la interpretación y lo aplicamos a nuestro día, el día de hoy. Y si ustedes quieren ver el contexto histórico, después cuando acabe la enseñanza, busquen Primera de Samuel 21. En los versículos del 5 al 10 es el contexto histórico de lo que hoy día vamos a estudiar.
Yo les pediría que interactúen haciendo comentarios, porque es importante que vean que en esta cuenta, mientras se va enseñando en vivo, hay bastante interacción. Así que si tienen algún pensamiento, algo que compartir, compártenlo nomás ahí en el teclado, ahí en sus celulares o en sus computadoras para enriquecernos. Así que David finge locura cuando, estando en la ciudad de Gat, lo lleva a los filisteos delante de Abimelec. Abimelec no es un nombre, es un título. En los filisteos, Abimelec significaba rey. Así que David es llevado ante Abimelec Aquis, ante el rey Aquis. Y estando frente al rey Aquis, David clama a Dios. Si Saúl lo perseguía por su vida, cuánto más el rey de Gat quisiera vengar la muerte de Goliat. Y cuando clama a Dios, David finge locura. Y eso lo van a encontrar en 1 Samuel 21. El rey Aquis dice: tantos locos hay acá en Gat para que me traigan un loco más, déjenlo. Y así es como David salva su vida. Una vez que es libre, David compone este salmo. Así que este salmo lo compuso inmediatamente después que el rey Aquis lo había dejado ir cuando él fingió locura. Como buenos estudiantes de la Biblia, porque este no es unas palabras de ánimo, de reflexión o de entretenimiento. Nosotros estudiamos la Biblia y nosotros vamos a estudiar este salmo. Y si quieres saber exactamente lo que vamos a ver en este salmo, te voy a dar el bosquejo. El bosquejo es cuando uno estudia un pasaje de la Biblia, lo divide por porciones. Y yo voy a darle las porciones del bosquejo de este salmo. He buscado que todos los títulos empiecen con la misma letra, ya que este salmo es acróstico, por lo menos en el bosquejo, que es creación mía y los títulos se los he puesto yo, puedan tener una igualdad. Versículos del 1 al 3. Si tienes tu Biblia con un lápiz y una regla, divide entre el 3 y el 4. Y en el margen de la Biblia, entre los versículos del 1 al 3, escribe celebración. Versículos del 4 al 7. Los versículos del 4 al 7 yo lo he llamado certeza. Los versículos del 8 al 10. A los versículos del 8 al 10 lo he llamado constancia. Y quiero que vean, en mi Biblia va a aparecer al revés, invertido, porque tengo la cámara invertida. Pero si ustedes pueden ver, ahí he dividido y he puesto el bosquejo de todas las partes del Salmo. Del 1 al 3, celebración. Del 4 al 7, certeza. Del 8 al 10, constancia. Del 11 al 14, consejo. Del 15 al 18, clamor. Y del 19 al 22, confianza. Celebración, certeza, constancia, consejo, clamor y confianza. Este salmo, el Salmo 34, es uno de los salmos favoritos de todas las generaciones de todos los tiempos, tanto de Israel como de la iglesia cristiana. Y es el salmo favorito para tiempos de angustia y crisis en la vida. Y no me digan que hoy, por primera vez en mis 60 años de vida, tenemos un Día de la Madre completamente diferente en tiempos de crisis. Hoy día estamos en el día número 56 del aislamiento social obligatorio en Lima, Perú. Saltemos a la exposición del Salmo. Versículos del 1 al 3, celebración. Voy a leer los 3 versículos. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Nuevamente David experimenta la mano de Dios librándolo de una situación muy peligrosa. En cierto sentido, David vivía al límite. En ese momento de su vida no tenía muchas esperanzas en su futuro,
perseguido por amigos y perseguido por enemigos. No sabía qué le iba a deparar el futuro. Había una incertidumbre. Si David tenía que ver hacia adelante lo que la vida le traía, solo podía encontrar un signo de interrogación. No sabía lo que la vida le iba a deparar. Había oído de Saúl, y al primer lugar que fue buscar al profeta Samuel, el último de los jueces, a Ramá. Allí le entrega pan y le da la espada de Goliat. Inmediatamente Jonatán le dice que huya, que su padre quiere destruirlo. Y David huye al desierto, al lugar donde Saúl no se atrevería a buscarlo, que era a la ciudad filistea de Gat, de donde era oriundo Goliat. Cuando se encuentra con el rey Aquis, él babea su barba, actúa como loco, escribe en las paredes, y el rey Gat lo libera. Suelten a ese loco. Agradecido por librarlo del rey Aquis, David compone este salmo majestuoso en su huida a las famosas cuevas de Adulam, donde se va a esconder. David, una y otra vez, vio la mano de Dios milagrosamente liberándolo de la muerte. A esto comúnmente se conoce como providencia. La providencia de Dios en la vida de David lo sacaba de una situación difícil para él. Una y otra vez el Señor lo preservó. Por eso David dice que en todo momento alabará a Dios. Tenemos la costumbre de alabar a Dios cuando las cosas salen bien, pero no, la Biblia dice, mi alabanza estará continuamente en mi boca y daré gracias a Dios por todo, en lo bueno o en lo malo. Así que David compone este salmo agradeciendo al Señor. David está emocionado, otra vez ha sido librado, otra vez ha tenido un encuentro con la muerte, otra vez no sabía si saldría y llama a otros a glorificar a Dios junto con él. ¿Cómo no vamos a glorificar a Dios? Versículos del 4 al 7. Certeza. Busqué a Jehová. Vean, David no es pasivo, es activo. Busqué a Jehová. Él me oyó, me libró de algunos. Lee bien, ¿qué dice? Me libró de todos. Me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él, los que buscaron a Dios, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y luego dice, este pobre yo clamé al Señor, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. David había implorado a Dios que lo libre de las manos del rey Aquis, y así lo hizo. Dios lo liberó. Y ahora vemos que en el versículo 5 David dice que los que miraron a él fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Los que levantamos nuestros ojos buscando el rostro del Señor, vamos a obtener dos cosas. ¿Buscas a Dios? ¿Clamas a Él? La Biblia dice que cada vez que busques a Dios, dos cosas vas a obtener. Primero, seremos iluminados. Lo curioso es que la palabra hebrea usada para iluminado significa irradiados. Y esto me recuerda cuando Moisés bajó del monte. Esto lo encuentran en Éxodo 34, del 27 al 35. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, no sabía que su rostro brillaba. Y el texto dice que brillaba y brillaba, y la gente al verlo a Moisés, que transmitía una luminosidad, se asustó, le pidieron que pusiera un velo en su rostro. Pero cuando tú buscas a Dios y cuando tú te acercas a Él, algo hace.
la presencia de Dios en tu vida. Es como cuando nos exponemos al sol en los primeros días del verano. El sol hace un impacto en tu piel. Igual, cuando buscas a Dios, Dios te ilumina. Dios será tu luz en medio de la oscuridad. En tiempos difíciles, Dios estará a tu lado y te sostendrá. Y segundo, ¿cuál es el segundo beneficio de buscar el rostro de Dios? Primero, ser iluminados, y segundo, no serás avergonzado. Dios acudirá a tu ayuda. Dios no te va a dejar desamparado. En el versículo 6 dice: este pobre clamó y le oyó al Señor y lo libró de todas sus angustias. David continúa diciendo que estando desesperado clamó a Dios, y no solo lo escuchó, sino que lo salvó, y ojo, de todas sus dificultades. ¿No es maravilloso saber que sea cual sea la dificultad que estés atravesando el día de hoy, si buscas el rostro de Dios y si clamas, Dios ha prometido ayudarte y liberarte de lo que estés viviendo? Y llegamos al versículo 7. Y el versículo 7 es muy interesante. Hoy día pude haber hecho todo un estudio bíblico solo del versículo 7. Voy a volver a leer el versículo 7. El ángel del Señor, el ángel de Jehová, el ángel de Yahvé, el ángel de Yahweh, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es interesante. Habla de los ángeles. La Biblia habla que los ángeles fueron creados por Dios. Una tercera parte de los ángeles se rebelaron con Lucero de la mañana, con quien era el arcángel en ese entonces. Y Luzbel fue arrojado a la tierra como Satanás. Y la tercera parte de los ángeles que creyeron en la revolución de Luzbel o Satanás fueron arrastrados a la tierra y se convirtieron de ángeles caídos a como lo conocemos hoy día como demonios. Pero mira la proporción: 2/3 de los seres espirituales son de Dios, están de nuestro lado, y un 1/3 se fueron con el príncipe de las tinieblas. Cuando hice un estudio respecto a los ángeles, y el estudio de los ángeles se conoce como angelología, tratado de los mensajeros. La palabra ángel significa mensajero. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, los ángeles en la Biblia solo hacen 3 cosas. 3 cosas solo hacen los ángeles en la Biblia. Primero, comunican un mensaje. Claro, lo hemos visto con Abraham, con Daniel, con María. ¿Sí? Tenemos muchas veces en la Biblia ángeles que comunican un mensaje. Segundo, consuelan. Cuando Sara exigió a Abraham que echara a la mamá de Ismael, a su concubina, ella se quedó sin agua y decidió morir en el desierto y se alejó de su hijo para que no verlo morir. Dice que vinieron ángeles y los consolaron. Jesucristo, cuando ustedes leen lo que ocurrió después de la tentación, cuando Jesús con la palabra de Dios pasó la tentación, el texto bíblico dice: vinieron los ángeles y los consolaron. Así que en la Biblia los ángeles dan un mensaje. En la Biblia los ángeles consuelan. Y por último, los ángeles ejecutan una misión. Vemos el ángel de la última plaga de Egipto ejecutando una misión. Vemos ángeles en la Biblia, los ángeles que fueron a Sodoma y Gomorra para ejecutar una misión. Y vemos a lo largo de la Biblia ángeles enviados con misiones específicas. En el Salmo 91, versículos 11 y 12 dice: Jesús utiliza este texto en la tentación. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti,
que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ahora escúchame, la idea del ángel de la guarda está en la Biblia, sale de la Biblia. No sabía, yo creí que era un cuento, no es un cuento. La Biblia habla del ángel de la guarda. ¿Dónde? Apúntalo. Los que han recibido mis apuntes se encuentran en Mateo 18:10. Y si tú aún no recibes mis apuntes, ponme tu correo electrónico ahorita ahí en el mensaje para hacerte llegar mis apuntes. Mateo 18:10 dicen: miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, los niños, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Así que la Biblia habla de un ángel designado para cada niño, que está encargado de cuidarlo, guardarlo, vigilarlo, verlo, y tendrá que dar cuenta a Dios por eso. Yo no tengo duda que en muchas ocasiones peligrosas que experimenté en mi Biblia, lo metí en apuros al angelito que Dios puso para que me guardara. ¡Wow! Yo miro hacia atrás y veo cuando me estaba bañando y casi me ahogo en el mar, o cuando estaba manejando la moto y casi me atropellaron, salí volando, pero solo me fracturé una clavícula, pero pude haber muerto. Y si veo para atrás, y todos ustedes, no hay uno de ustedes que no pueda mirar hacia atrás en su vida y reconocer en algún momento en que su vida fue salvada de manera milagrosa, y podrás ver que allí estuvo el ángel de Dios guardando y cuidando de que no mueras, porque no era el momento para que partieras. Hace años atrás, cuando era joven, estaba viajando en una de las carreteras más peligrosas de todo el mundo. Yo me encontraba en la ciudad de Mexicali y con unos amigos viajamos hacia Tijuana, pasando por la famosa carretera de la Rumorosa. Un documental de National Geographic mostraba que tú a lo largo del serpentín de la Rumorosa en Baja California, México, puedes mirar hacia el vacío y vas a ver camiones, buses, carros, una cantidad increíble de ellos accidentados en la vía. Recuerdo que íbamos en una camioneta Bronco de las antiguas. Un muchacho manejaba, otro estaba adelante y yo estaba en el medio. Había bastante separación entre los dos asientos de adelante y yo en el medio mientras manejaban. En esa época no usábamos cinturones de seguridad. ¡Qué irresponsabilidad! Y este muchacho manejando en la Rumorosa empieza a acelerar y acelerar en curvas ciegas. Yo estaba asustado. Oye, tranquilo, por favor, baja la velocidad. Y ocurrió lo que me temía. Él entra a una curva ciega y encuentra un camión malogrado y él entraba a velocidad. Lo obliga a abrirse y cuando se abre, un camión venía de frente. Así que quedaba el impacto. Él gira el timón y lo siguiente que yo recuerdo era el trompo. Que la camioneta daba vueltas. Luego la camioneta choca contra el corte en el cerro y sigue dando vueltas y nos vamos al precipicio. Yo que estaba en la parte de atrás, el carro, y quiero que se imaginen por favor que este es el precipicio, y cuando el carro llega al precipicio se empieza a balancear en un pivot como que estuviera a punto de volcarse, y yo que estaba en el asiento de atrás, cuando la camioneta se inclina hacia adelante, yo me corrí hacia adelante. Y wow, cuando me empiezo a inclinar hacia adelante, el carro que se iba hacia el precipicio, y como pude me tiré hacia atrás. Y el carro estuvo balanceándose. El camión que se había dañado y estaba en la carretera toma una cuerda, amarra, y el otro camión que pasaba lo amarra a su parachoque y nos retira. Y aquí viene lo extraño. Nos cuentan las personas que nos sacaron que la camioneta había chocado con un pequeño pilote de 1 metro de concreto
que muchas veces está en las carreteras para señalar que hay un borde y la camioneta se había ido sobre el pilote y la camioneta, mientras se balanceaba, el pilote la sostenía. Pero cuando amarran el parachoque y la camioneta retrocede, el pilote se cae. Yo soy profesor de ciencias, conozco lo que es la ley de la gravedad. ¿Cómo? Cuando la camioneta estuvo encima, el pilote no se cayó. ¿Y por qué cuando se retiró la camioneta, el pilote se cayó? Yo solo tengo una explicación. Cuando dábamos vueltas en la camioneta, yo clamé a Dios: Señor, ten misericordia de mí. Y estoy seguro que debajo de ese pilote habían 3 ángeles sujetando el pilote hasta que el camión nos sacó. Yo creo que Dios, a lo largo de nuestra vida, nos protege con sus ángeles. Ahora, el ocultismo, esoterismo, le rinde culto a los ángeles. Nosotros no. Los ángeles en la Biblia no aceptaron ningún tipo de culto. Cuando Juan y Daniel se arrodillaron delante de ellos, ambos dijeron: ¡Oh, levántate! Somos igual que tú. No somos nosotros para recibir ningún tipo de culto u oración. Así que nosotros no rendimos culto a los ángeles. Es más, la Biblia dice, en uno de los versículos más espectaculares de la Biblia, el último versículo del capítulo 1 de Hebreos nos da una información fascinante. Hebreos 1:14. No son todos los ángeles, está hablando de los ángeles, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y los ángeles son espíritus que han sido enviados por Dios para ministrar a los herederos de la salvación. ¿Quiénes somos los herederos de la salvación? Nosotros, los hombres, los creyentes. Y Hebreos 1 dice que los ángeles están para servirnos. Dios ha comisionado a los ángeles para ministrarnos. Acampan a nuestro alrededor y nos cuidan. Esta semana estuve leyendo la biografía de David Brainerd. David Brainerd fue un evangelista misionero que vivió entre 1718 y 1747. Falleció a los 29 años, joven. Y él fue misionero entre los indígenas norteamericanos cuando la colonia británica se encontraba en Nueva Inglaterra. David Brainerd se puso de novio en matrimonio con la hija de Jonathan Edwards, pero estando comprometido muere. Y Jonathan Edwards tiene acceso a su diario y él edita la biografía de David Brainerd. David Brainerd cuenta que un día él se estaba metiendo al territorio de los indígenas, Sioux, Apaches, Piel Rojas, no recuerdo cuál de las distintas etnias que había en Norteamérica. Y le habían dicho que no podía ir, que lo iban a matar, que estaba tratando de entrar a la etnia más peligrosa de los nativos norteamericanos y le aseguraban que no iba a salir con vida. Pero él entra con su caballo. Él no sabía que había un grupo de indígenas de lejos que lo seguían. David Brainerd acampa en la noche, le gana la noche y los indígenas deciden matarlo en la noche. Él hace un fuego, coloca su caballo, hace una pequeña tienda de dormir, coloca su bolsa de dormir donde iba a dormir, y después de prepararse algo de comer y antes de acostarse decide de rodillas orar e implorar a Dios que le dé gracia para alcanzar a esos nativos con el Evangelio de Jesucristo. Y David Brainerd clama a Dios, vuelca su corazón, llora por las almas perdidas. Tal era la pasión de la oración de David Brainerd en esa noche oscura en territorio norteamericano, que los indios que lo iban a matar se miraron entre ellos y dijeron: no podemos, está hablando con el
Dios creador, esperemos que se muera, que se duerma, y en la noche lo atacamos. Pero adivinen qué, David Brainerd siguió orando, orando, orando. Y los que cayeron dormidos primero fueron los indígenas. Luego David Brainerd se acuesta, temprano en la mañana se levanta, y luego, cuando llega al campamento de los indígenas, lo estaban esperando. Él no se enteró, sino hasta un par de años después, que uno de los indios que había jurado a los dioses nativos que iban a asesinar al Piel Blanca, que él estuvo ahí y le contaron que cuando se levantaron, se habían quedado dormidos, cuando se levantaron y iban a atacarlo a David Brainerd, vieron a hombres altos con vestiduras blancas rodeando el campamento de David Brainerd. Y cuando vieron a esos hombres con vestiduras blancas grandes, se asustaron y se fueron. Y dieron aviso al jefe, no, alguien lo protege, el gran Dios lo protege. Ya fue como David Brainerd llegó y predicó el Evangelio. Es increíble lo que ocurre sin que nosotros lo podamos saber. Para aquellos de ustedes que tienen mis apuntes, acá hay una imagen de la época de David Brainerd cuando su caballo entraba a compartir el Evangelio a los indígenas en Norteamérica. Versículos del 8 al 10, constancia. El versículo 8 es uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová, ustedes sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Dime, ¿alguna vez probaste el helado más espectacular? ¿Alguna vez probaste el chocolate más rico? Y cuando probaste la fruta más deliciosa, la explosión de sabores en tu boca al ver cómo la saliva, cómo te corría y cómo mordías esa manzana de lo deliciosa que era. Bueno, no puedes dejar de recomendarlo. Cuando comes esa torta, tienen que probar ese terremoto de chirimoya y foch que venden en una tienda, no me acuerdo el nombre, Café Gourmet. Es espectacular. Cuando yo meto una cucharada y me lo meto a la boca, todas mis papilas sensitivas, mi cuerpo entran en una sensación, las hormonas me dan una felicidad. Y esta es la idea. Cuando pruebas algo tan espectacular, no puedes dejar de recomendarlo. Y esto intenta decirnos David. Puedes decir 1000 cosas maravillosas del Señor. Puedes conocer muchas cosas del Señor, pero tienes que probarlo por ti mismo para que puedas comprobar lo bueno, lo delicioso, lo excelente que es el Señor. Pruébalo y date cuenta lo bueno que es el Señor. Luego dice, bendito, feliz, dichoso, bienaventurado el hombre, la persona que confía en Dios. En el momento que vengas a Él y en el momento que confíes en Dios, te cambiará la vida para siempre. ¿Ya le entregaste tu vida a Dios? ¿Ya le confiaste a Dios tus dudas, tus preocupaciones? ¿Qué esperas? Ven y prueba a Dios. Versículo 9. Temer a Dios no es tenerle miedo, sino tenerle reverencia y respeto. David Brainerd, en uno de sus anotaciones, en su diario, dice algo tremendo. Y voy a leerlo porque a mí me impactó. David Brainerd dice, y mientras más me acercaba a Dios y más lo conocía, más miserable me sentía. ¿Qué? ¿Cómo es posible que él diga que se sentía miserable mientras más se acercaba a Dios? No, él está hablando de su pecado. Él está hablando de lo horrible de su vida y lo lejos que está él de agradar a Dios. Y mientras más contemplaba la hermosura de Dios, más incómodo se sentía de conocer sus limitaciones, de conocer su pecado. Igual,
Hay gente que le llaman a Jesús el JC, el flaco, el no sé cuánto. Yo y Dios tas contás. Qué poco conocen estas personas a Dios, porque mientras más te acercas a Dios, más reverencia, respeto y temor le tienes, porque Dios es un Dios santo. Eso es lo que significa cuando meditas en la grandeza del Creador del universo y ves quién eres tú, quedas anonadado. Y lo que está en el versículo 9 es una promesa fantástica. Nada falta a los que temen a Dios. ¿Lo entiendes? Nada falta a los que temen a Dios. ¿Te das cuenta? Nada falta. ¿A quiénes? A los que tememos a Dios, a los que lo reverenciamos, a los que lo amamos, a los que nos gozamos, a los que lo buscamos. ¿Qué pasa con nosotros que amamos a Dios? El texto dice, nada falta a los que temen a Dios. ¿Te das cuenta? Y versículo 10, los leoncillos, los leones, siendo los reyes de la jungla, gozar de tremenda fuerza y de respeto de todos los animales, padecen hambre y su vida es una constante lucha para alimentarse. Su vida es una carencia constante de luchar para sobrevivir. Los sabios, los fuertes, los poderosos, los escépticos, siempre van a querer más y más bienes. Pero aquellos que tenemos al Señor como nuestro pastor, nada nos faltará. Es maravilloso. Nada nos faltará. Disculpen que me emocione, pero me emociono con la palabra. Versículos del 11 al 14. Espérense, acá viene lo bueno. Venid, hijos míos, oídme. El temor del Señor les enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Así que David pasa ahora a explicar lo que es el temor de Dios con una pregunta. Y la pregunta es, ¿quieres una larga vida y prosperar? Sabemos que en medio de la situación mundial que estamos viviendo, mucha gente perderá la vida. El texto bíblico nos dice, ¿quieres tener una larga vida y prosperar? Eso somos todos nosotros. A todos nos gustaría tener una larga vida, ver muchos días, disfrutar de las cosas buenas que nos da la vida, amar la vida. Y David nos da una serie de condiciones para lograrlo. 3 condiciones. Primero, guarda tu lengua del mal. Hace 2 semanas el pastor Iván, compartiendo Santiago 3, nos dio una clase magistral de lo que es la lengua. Y acá el texto dice, guarda tu lengua del mal. Santiago 3 nos habla de esto, de cómo nuestra lengua puede convertirse en un instrumento de destrucción y maldad. La boca simplemente muestra lo que hay dentro de nosotros. Quiero leer 2 textos bíblicos. Marcos 7:21. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así uno habla de lo que está lleno. Y escucho a hombres hablar obscenidades, cosas profanas, inmundas, ni se dan cuenta que de eso están llenos.
Tú puedes sentarte con una persona, conversar 10 minutos y darte cuenta qué hay en el corazón de esa persona, porque de la abundancia del corazón habla la boca. 2. Tus labios de hablar engaño. El engaño es astuto y sutil, pero muestra la realidad de un corazón pervertido que miente. Y 3. Aléjate del mal, haz el bien, busca la paz y marcha tras ella. Todo esto es el temor al Señor. Es tener tu lengua dominada, buscar el bien, la paz para todas las personas y alejarse del mal. Deja hoy, por favor, de hacer lo que está mal. Deja ese vicio que te va a destruir. Cuidado con esa obsesión. Cuidado con esa adicción. Cuidado con esa lengua. Cuida lo que hay en tu corazón. Haz lo correcto. Porque un día, toda la humanidad, creyentes y no creyentes, compareceremos delante de Dios. Fíjense, los ateos, agnósticos o escépticos no quieren creer en Dios, porque esto les permite vivir como le da la gana, sin rendirle cuenta a nadie. Pero la Biblia claramente enseña que un día todos daremos cuentas a Dios por nuestros actos. Creas o no creas, lo quieras o no lo quieras, un día estarás delante de Dios. Y cuando llegue ese día y yo esté delante de Dios, el Señor Jesucristo se pondrá entre Dios y yo. Y el Señor Jesús dirá: Padre, yo he pagado todo lo malo que Lucho hizo. Y el Padre me dirá: ven, hijo mío, pasa al gozo de tu Señor. Así que tú decides. ¿Tú rindes cuenta por ti y pagas? ¿O aceptas la oferta que Dios te hizo en Jesús cuando Él murió y tomó tu lugar? Versículo del 15 al 18, y ya nos vamos ya acercando al final. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Yahvé, Jehová, Yahweh, a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Los ojos del Señor están sobre los justos. Hay una historia que se encuentra en Segunda de Crónicas 16. El rey Asa, cuando era débil, únicamente confió en Dios y Dios lo protegió y ganó las batallas. Pero cuando se volvió grande y fuerte y vinieron los sirios, buscó alianzas con Egipto. Y el profeta Hanani se le acerca y le dice: hey, cuando no eras nadie, confiaste en Dios y Dios te salvó. Y ahora que eres grande, fuerte y no necesitas a Dios, confías en los hombres. Vas a perder la batalla con los sirios. Y así ocurrió. ¿En quién has puesto tu confianza? ¿En Dios o en mi vecino, mi hermana, mi cuñado, esta persona que tiene una fábrica? No, por favor, saca tus ojos de los hombres, ponlas a Dios. Y en lo secreto, tu Padre que te escucha te dará las peticiones que le has hecho. En Segunda de Crónicas 16:9 está uno de los textos más conocidos de la Biblia, que dice: porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Cómo está tu corazón para con Dios? El versículo 16 es el deseo de David, el deseo de sus emociones. David quiere que Dios destruya a sus enemigos. Es una frase imprecatoria. Hoy en el Nuevo Testamento el Señor Jesús dice: no te vengas por ti mismo, deja la venganza de Dios, porque Él ha dicho: mía es la venganza, yo pagaré. Así que, aunque David pide la destrucción de sus enemigos, son sus emociones, son sus sentimientos. El versículo 17 es eco del versículo 6. Y agarra tu Biblia, lee el 17 y lee el 6. No lo voy a hacer ahora. En donde el quebrantado clama y Dios lo oye, y como resultado es librado de todas sus angustias. Y el versículo 18 es el mensaje:
a lo largo de las páginas de toda la Biblia. El pastor Iván lo compartió ayer cuando hablaba Santiago capítulo 4. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo te recomiendo que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Gracia Calvary Chapel. Suscríbete y ahí vas a encontrar todas las enseñanzas del pastor Fernando, del pastor Iván y las mías. Ahí tienes un pool de enseñanzas de la Biblia para edificarte y para que te prepares. Y de paso te suscribes al canal. Ya pasamos la barrera de los 800, nos hemos puesto la meta y te pido que nos ayudes. Si estás viendo esto, entra a YouTube y escribe en el buscador Gracia Calvary Chapel. Espero que alguien ponga el enlace, si está Fernando, Iván, pongan el enlace acá para que pongan directamente el enlace y hagan clic en el enlace y se puedan suscribir. Cuando lleguemos a 1000, vamos a tener una plataforma que nos va a poder ayudar en estos tiempos para seguir predicando la palabra. Así que suscríbete, dile a un amigo que te suscriba. Ayúdanos a completar las 1000 personas antes de fin de mes. Y terminamos. Llegamos al final de este salmo. Lástima que terminó. 34, del 19 al 22. Muchas son las aflicciones del justo. Ahora estamos sufriendo. Pero de todas ellas le librará el Señor. Dios guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Mas el Señor redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. En el versículo 19, cuando le traigas todas tus aflicciones al Señor, muchas son las aflicciones de los creyentes. Cuando traigas tus aflicciones y las pongas a los pies de Dios, Él te ayudará, te librará, te dará la fuerza, irá contigo abrazado, caminarás en medio del fuego y en medio del valle de sombra de muerte. Pero Dios estará contigo y te ayudará. Aunque sean muchas tus pruebas, la Biblia dice que Dios te librará de todas. El versículo 20 encontramos una perla profética relativa a nuestro Señor Jesús. Cuando Jesucristo fue crucificado, se acercaba el sábado de los judíos y no podía haber un muerto en Jerusalén expuesto. Así que los líderes religiosos le pidieron a Pilato que aceleraran la muerte de los crucificados. ¿Cómo lo hacían? Con una barra de hierro le quebraban la tibia y el peroné a los crucificados. Se encontraban con sus brazos abiertos, sujetados todo el peso del cuerpo del clavo que tenían en los dos empeines, un empeine sobre el otro, un clavo. Entonces el crucificado no podía respirar por la posición en la que estaba. Para respirar tenía que poner todo el peso de su cuerpo en el clavo de los empeines, levantarse y respirar y dejarse caer y dejarse caer. De esta manera el diafragma que comprimía los pulmones podían permitir que se expandiera y respirar. Pero los soldados venían con un palo de hierro, se acercaban al crucificado que todavía estaba vivo y le quebraban las piernas. Se acercaban al siguiente crucificado y le quebraban las piernas. Pero cuando llegaron a Jesús y lo vieron, se dieron cuenta que ya estaba muerto. Así que a Jesús no le quebraron los huesos. Y adivinen qué profecía estaban cumpliendo. Esta, del Salmo 34. Que no iban a quebrar ningún hueso suyo. Y eso lo encuentran en Juan capítulo 19. El versículo 21, mas matará al malo la maldad. El versículo 21 nos habla del efecto destructor del pecado. La maldad matará al malvado. Aquel que aborrece al creyente sufrirá las consecuencias de sus actos. Y el versículo 22, el Señor
redime el alma de sus siervos. Aparece Dios redimiendo a sus hijos. Redimir es pagar la deuda de otro. Mi pecado me conducía a la muerte espiritual. Pero Jesús, Dios envió a Jesús, se hizo hombre, tomó mi lugar y pagó mi culpa. Al pagar mi culpa me redimió. Lo que yo tengo que hacer es aceptar aquella muerte sustitutoria en la que Jesús en mi lugar pagó por mi pecado. Eso se trata, la redención. El justo pagó por los pecadores. Así que aparece Dios redimiendo a sus hijos. Los que confiamos en Dios no seremos condenados. Fíjense, yo quiero terminar con una conversación. Tenemos un chat de pastores donde aproximadamente 75 pastores de Calvary Chapel Sudamérica nos manejamos en una lista en WhatsApp. Y ahí contamos nuestras cosas, nos ministramos, oramos, novedades, noticias. Y uno de los pastores sudamericanos de Calvary Chapel se quebró en el chat por la muerte de su cuñado y de su suegro por el COVID-19. Y es tremendo ver cuando un ser querido es arrebatado de nuestro lado. Y él se quebró. Escuchamos su voz en una grabación y todos los pastores de Sudamérica hicimos corazón con él. Tratamos de darle aliento. Nosotros, los creyentes, tenemos una esperanza gloriosa. Sabemos que si una persona conocía a Dios en esta vida, se fue a la presencia del Señor, a un lugar donde ya no hay más llanto ni dolor, donde el mismo Señor enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Lo mejor que le puede pasar a un creyente es ir a la presencia del Señor. Y la Biblia es muy clara, todos vamos a morir. Y la Biblia enseña que hay dos lugares, en la presencia de Dios o en el Hades, en el lugar de los muertos. Y lo que hace que uno vaya a uno u otro lugar es creer que Dios me redimió y que Jesús pagó mi deuda y aceptarlo. Salmo 116:15, apúntalo, porque mañana alguien te va a colocar en un medio social: murió mi hermano, murió mi amigo, murió mi tía, murió mi abuelito. Y tú le vas a escribir el Salmo 116:15, si es creyente, por supuesto. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Queridas mamás, que Dios les dé un día lindo. ¿Eres mamá y eres cristiana y tus hijos no son creyentes? Adivina qué, hoy día te van a escuchar. Y hoy día, de todo corazón, díganles: hijos amados, quiero compartir con ustedes lo que es lo más importante para mí, mi fe en Jesús. Y háblales, déjales una grabación. Si lo escucharán, no lo escucharán, no hay un mejor contexto que este. No hay una mejor situación en la que no están estresados por trabajar. Y hoy día, siendo domingo, el Día de la Madre, siéntate, ora, pídele a Dios que ponga unción en tus palabras y diles: hijos míos, no saben cómo los amo. Me quiebro de no tenerlos conmigo y abrazarlos, pero para mí no hay nada más importante que haber conocido al Señor Jesús. Y estos tiempos son peligrosos. Temo por ustedes. Temo que salgan de esta vida sin conocer al Señor. Y Dios pondrá palabras en tu boca. Vamos a terminar orando. Y si tú me escuchas por primera vez y no conoces al Señor, no has probado, no has gustado lo maravilloso que es nuestro Dios, hoy te invito a que abras tu corazón y compruebes, gustes y veas cuán bueno es el Señor. Dichosa la persona que confía en Él. Repite después de mí esta pequeña oración. Señor Jesús, quiero darte gracias por tu palabra. Creo que tu Hijo Jesús tomó mi lugar en la cruz, pagó por mis pecados, me redimió y hoy día soy salvo.
Señor, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Lléname de tu Santo Espíritu. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. 2 anuncios cortitos en un ratito. En el canal de YouTube hay un especial para las mamás de parte de la escuela dominical de nuestra iglesia. Estoy convencido que acá en estos momentos alguien va a poner el enlace para que puedan entrar directamente y puedan ver ustedes y entrar a ver los saludos por el Día de la Madre. Ese es el primer anuncio. El segundo anuncio, recuerden que todas nuestras actividades en la tarde son a las 5 de la tarde. Ayúdanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Esta semana empecé el desayuno de caballeros. Nos reunimos 13 caballeros. Virtualmente un cafecito, cada cual tenía su cafecito en su casa y fue lindo porque tuvimos a Martín de Cusco y gente de otras partes que se reunieron. Esa reunión de mi desayuno de caballeros son los viernes a las sábados, 7 de la mañana. Si tú quieres que te incluya en este desayuno de caballeros, tienes que ponerme una dirección de Gmail, @gmail.com. Si tienes, ponme tu dirección, yo te voy a invitar y a las 7 de la mañana este viernes nos estemos viendo. Que el Señor me los bendiga. Feliz día, mamis, pásenlo linda. Dios las abrace y les conceda las peticiones de su corazón. Bye, bye.